Ojalá no me sigan apareciendo este tipo de videos. Horrible. No entendí por qué solo bailan y festejan los hombres y las mujeres no. A las novias las rapan y les ponen pelucas a partir de su boda. Los últimos 3 videos que subimos, que componen el documental sobre las bodas judías ultraortodoxas, generaron, wow, un montón de comentarios. La gran mayoría de estos comentarios son mensajes lindos, mensajes de apoyo, cosas lindas que nos escriben. Pero también hay una minoría, un porcentaje menor de mensajes feos, de mensajes que buscan nada más que herir, y también mensajes que promueven información falsa. Queremos, sí, hablar sobre eso, queremos comentar, queremos reaccionar a por qué incluso no contestar alguno de estos comentarios. Sin mucho más preámbulo, empecemos. No entendí por qué solo bailan y festejan los hombres y las mujeres no. Bueno, calculo que esta persona, Mónica, todavía no vio los 3 capítulos del documental, porque en el tercer episodio sí se muestra cómo los hombres y las mujeres festejan. Yo calculo que este comentario lo escribió en el segundo episodio, que es donde se ve a la mujer, a la novia, mejor dicho, parada, y a las mujeres detrás de la cortina y los hombres bailando. En el tercer episodio, en el tercer capítulo, se muestra cómo en realidad no es así. Antes bailan todos. Lo que ustedes siempre ven el lado de los hombres significa que Gastoncito vino y entró ahí con la cámara. Claramente que también hay el lado de las mujeres, pero en este documental fue la primera vez que yo también entré con una cámara al sector de las mujeres. Es decir, que siempre también hay el lado de las mujeres, pero no siempre estamos con la cámara. También son bodas arregladas. La madre del novio y alguna otra mujer la escogen si es que ella se entere. Después hablan con los padres de ella y si llegan a un arreglo hacen que ellos se conozcan y hablen solo por 20 minutos. 20 minutos y así es como se casan. El amor aquí no le importa a nadie y terminan todo. A ella le rapan, calculo que quiso decir, rapan su cabeza y por siempre utilizará pelucas. Bueno, hay un montón de cosas falsas en este comentario. ¿Y por qué quería hablar sobre este comentario? Porque también hay una respuesta a este comentario que dice: esa costumbre sí que es triste, no entiendo qué tiene de malo el pelo para tener que raparlo. Así que esta es una de las razones por las que quería hacer este tipo de video, porque quizás una persona escribe ahí, alguien ve este comentario y piensa que es realmente así, pero lo único que está haciendo es propagar información falsa. En primer lugar, las bodas no son arregladas. Si bien los judíos ultraortodoxos no salen en citas como lo hacen las personas seculares o en el mundo occidental, podemos decir, hasta quizás con aplicaciones, lo hacen de otra forma. Las citas son un poco distintas a como las conocemos en nuestro mundo. No es que el padre le obliga a casarse con otro, no, eso no pasa. Es distinto el proceso a como lo conocemos, como digo, sí, es distinto, pero no significa que las bodas sean arregladas como dice este comentario, que la madre del novio y alguna otra mujer la escogen sin que ella se entere. No sé de dónde sacó esta información, es completamente falso. Primero principal, si una mujer no quiere casar con alguien, no va a casar con esta persona. Hay mujeres judías ultraortodoxas que pueden salir a varias citas hasta que encuentran el uno que con ellos quieren casar. Así que no es algo verdad decir que los papás de la novia eligen para ella. Sí, claramente, como cualquier tipo de padres, quieren lo mejor para sus hijos y sus hijas. Así que pueden decir: mira, yo conozco esta familia, yo conozco esta persona, me parece que con él podés arreglar mejor. Pero claramente son solo consejos. Al final los que eligen si van a casar o no son la pareja. También dice que así es como se casan. El amor aquí no le importa a nadie. ¿De dónde has sacado esa información? ¿Hablaste una vez con un judío ultraortodoxo? ¿Le has preguntado eso, si el amor no le importa? Yo no entiendo este tipo de comentarios, me parecen feos. Feos porque es falso. ¿Y qué necesidad de promover información falsa? No entiendo. Para finalizar, dice que le rapan la cabeza y por siempre utilizará pelucas. Esto también es falso. Puedo entender de dónde viene. Ahora, esto sucede, es cierto, sucede, pero en muy pocas comunidades judías ultraortodoxas. Sucede en algunas comunidades, no sucede con todas las chicas. Así que si ves una mujer judía ultraortodoxa, no quiere decir que se haya rapado el pelo. De hecho,
hay más posibilidades de que no se le haya rapado. Yo conocí y hablé y tengo conocidas que son judías ultraortodoxas que eligen rapar el pelo. Hay muchas razones por qué las mujeres hacen eso, y si quieren podemos hacer un video también sobre eso, escríbenos en los comentarios. Y también por otro lado hay muchísimas mujeres judías ultraortodoxas que no rapan el pelo. Tengo amigas muy buenas judías ultraortodoxas que usan pelucas o usan un pañuelo y no rapan el pelo. Entonces no es verdad decir que todas rapan el pelo. Una cosa muy importante, lo que vemos en las series, lo que vemos en el media, en todos los comerciales y todo en la tele, es una parte muy extrema de cualquier tipo de vida. Así que no todas las mujeres son así, es muy importante aclarar. También es falso que siempre utilizan pelucas. Hay mujeres judías que se tapan el pelo con un pañuelo. Hay mujeres que usan una boina. Hay mujeres que sí, que usan pelucas. Así que, otra vez, es falso. Básicamente todo tu comentario es falso. Yo viendo el video con un miedo de que se parta esa tribuna por saltar tanto. Debo decir que yo también tenía miedo. Nobleza obliga. La tribuna, ¿cómo lo puedo decir de la forma más cariñosa posible? No parecía la más segura del mundo. Han habido accidentes acá en Israel con este tipo de tribunas. Así que yo en ese momento era muy consciente de que no era muy seguro lo que estaba sucediendo ahí. Pero es algo muy común. Cada vez que hay eventos multitudinarios y ponen ese tipo de tribunas, saltan y hay ese tipo de movimiento. Así que vos escribís yo viendo el video con un miedo de que se parta. Yo te puedo decir yo estando ahí con un miedo de que se parta la tribuna por saltar tanto. Siguiente. Una pregunta. Las mujeres no bailan. ¿Por qué? Mira el tercer episodio. Ahí vas a ver cómo bailan las mujeres. Soy de religión judía. Fui a muchísimos casamientos, pero jamás vi algo así. Parece otra religión y costumbres. Bueno, este comentario es interesante porque en el tercer episodio exploramos las diferencias entre los casamientos judíos ultraortodoxos y los casamientos, por ejemplo, seculares, judíos seculares. Que dicho sea de paso fue nuestro casamiento, así que si quieren verlo, vayan a ver el tercer episodio. En el tercer episodio del documental vemos en profundidad este tema. La diferencia que hay entre un casamiento judío ultraortodoxo y un judío secular. ¿Cómo puede ser que sean tan diferentes? Aunque sean la misma religión, son tan diferentes. Bueno, hay un montón de personas judías, hay un montón de comunidades judías, hay judíos conservadores, hay judíos seculares, hay judíos reformistas, hay judíos ortodoxos, hay judíos ultraortodoxos, hay judíos hasídicos, hay muchos. Y cada una de estas ramas o de corrientes tiene sus tradiciones. He asistido a bodas judías aquí en Estados Unidos, pero no de judíos ortodoxos. Toda la ceremonia es muy bonita e interesante. Y ya a la hora de la fiesta, el tradicional baile de hora, no sé qué quiso escribir acá, es muy bonito y veo cómo ellos lo disfrutan. Bueno, un comentario bastante lindo. Sin dudas la ceremonia es muy bonita y muy interesante, hasta incluso desde una perspectiva cultural de apreciar una tradición distinta. Así que sí, a mí también me gusta ver mucho cómo las personas disfrutan de sus tradiciones. Coincido con vos. Los hombres todos se divierten, aunque sea dando brincos y aplaudiendo, y la novia triste aburrida. Y las mujeres del otro lado sin poder hacer nada. Respeto la cultura de cada quien, pero hoy más que nunca estoy feliz de no haber nacido en esta tradición ultra ortodoxa. Creo que este comentario pertenece al segundo video, donde se ve Mitzvat Tanz. Es cierto que los hombres se divierten saltando, aplaudiendo, y es cierto que las mujeres están detrás de la cortina. Yo no estoy tan seguro si las mujeres detrás de la cortina quisieran estar saltando o bailando. Eso habría que preguntarles a ellas. No lo sé. Personalmente, a mí también me costó ver que las mujeres no bailan atrás de la cortina, mientras los hombres sí bailan. Pero cuando empecé a hablar con estas mujeres y cuando empecé a conocer más y más el mundo judío ultraortodoxo, entendí que no siempre la respuesta que yo busco y yo quiero escuchar es la respuesta correcta. Yo vivo en un mundo donde está bien celebrar todos juntos, bailan todos juntos, pero también entiendo que vivo en un mundo donde está bien que hay cosas que son distintas de lo que yo pienso y hay que aceptarlo. Y lo que quiero decir es que estas mujeres judías ultraortodoxas, cuando ven a sus esposos, a sus papás, a sus abuelos contentos y bailan y con mucha alegría, en sus corazones ya tienen la alegría. ¿Y quién soy yo para empezar y mostrar a ellas otro tipo de diversión y mostrarles cómo hay que divertirse y que no se puede hacer eso y eso sí? No es mi lugar.
No es mi papel para enseñar a cada persona cómo tienen que ser. Y del otro lado, tampoco quiero que otra persona va a decir a mí que lo que yo hago es algo bueno o malo. Entonces, como yo lo veo, yo acepto el hecho que así las mujeres ultra ortodoxas ven su forma de vida. Cuando están juntos en la misma aula y hay cortina, y las pueden ver en alguna forma transparente, entiendo por qué las mujeres judías ultraortodoxas no quieren bailar o sienten incómodos para bailar. Porque ya vimos que cuando no hay ningún hombre, se pueden relajarse y divertirse y festejar como ellas saben y ellas quieren. Pero cuando sí hay hombres en la aula, no se sienten cómodas. Y se sienten mucho más cómodas sentar y mirar a sus hombres, a sus esposos, a sus hermanos, a sus abuelos, cómo ellos se divierten. Así que puede ser que es algo que en nuestro mundo cotidiano no es algo común, o es algo muy raro, pero para estas personas es su forma de vivir. Y tú tampoco quieres que alguien te juzgue por la forma que elegís vivir tu vida, ¿no? Como no me encuentro cerca de ustedes para darles el regalo de bodas, el estilo de Einsatzgruppen es mi fuerte. Seguro un gran bosque como el de Ponari o un camión como el de Chelmo sería mi regalo. Hay muy pocos comentarios en este mundo que me pueden dejar sin palabras y eso es exacto uno de estos. Personalmente, cuando una persona comenta un comentario contra los judíos y lo pone en un contexto del holocausto, a mí me pone muy triste, no solamente como judía, también como una ser humana en este mundo que vivimos. Porque una persona que escribe algo así, yo no sé cómo él vive con su mismo, en su cuerpo y cómo es su alma. Seguramente tiene una alma muy oscura, muy mala, muy fea. Porque yo no puedo imaginarme un ser humano feliz, con alma limpia, que puede escribir algo así, que puede escribir un comentario que contiene el judaísmo y que la crítica también contiene cosas de esta época tan terrible que el pueblo judío vivió, el holocausto. Estos tipos de comentarios me hacen entender que el camino que todavía tenemos para que gente aprenden de la historia es un camino muy largo, muy largo. Y gracias a Dios, Gastoncito y yo pudimos hacer estos 3 videos que eran muy importantes para nosotros, también para un poco parar toda la desinformación que hay sobre la comunidad judía ultraortodoxa hasídica, y también para dar información para la gente que busca la información, porque claramente este tipo de comentario, las personas que están atrás de estos comentarios no buscan información, no buscan entender, no buscan aprender, buscan hacer el malo en la vida. Y la verdad que lo único que puedo decir con comentarios así es que yo no es mi papel juzgar a ellos. Ya es el papel de Dios juzgar personas así, y eso es todo lo que tengo que decir. Hermoso video, chicos, son lo máximo. Felicitaciones, hacen un excelente equipo. Los admiro muchísimo, Gastón y Oksana. Dios los bendiga. Saludos desde Nueva York. Muchas gracias. Nos encanta recibir este tipo de comentarios, mensajes hermosos, mensajes de apoyo. Al final es como un poco nuestro combustible, lo que nos da fuerza para seguir. El solo hecho de saber que hay personas que disfrutan de nuestro contenido, que disfrutan de ver tradiciones, que disfrutan de ver culturas distintas, nos hace muy felices y nos da fuerzas para seguir creando contenido. Así que muchas gracias y escriban comentarios como estos, nos gustan. Sin palabras, porque mis pensamientos no son buenos ni positivos ante este ritual. Creo que a esta altura valoro este comentario. Mejor a veces no escribir nada, o escribir este comentario, que es básicamente decir que no querés escribir, pero lo escribiste. Siguiente. Interesante la tradición, pero si yo fuera la novia, me quedo traumatizada de ver tantos hombres vestidos de negro y no poder abrazar a mi madre en ese momento importante en la vida de cada mujer, no solo del hombre. Bendito Dios que nací en México, respeto las otras culturas, las admiro.
Todos tenemos cosas que gustan y otras que no. De todas formas, muchas felicidades a los novios. Bueno, me gustó cómo terminó, con un mensaje de amor. Muchas felicidades a los novios. Pero ahora voy a hablar sobre el principio, que dice que si ella fuese la novia, se quedaría traumatizada de ver tantos hombres vestidos de negro. Hay que entender que las personas pertenecientes a las comunidades judías ultraortodoxas están acostumbradas, es su vida ver personas vestidas de negro. No es algo distinto. Quizás para ellos es distinto ver a una persona en bikini. Otra cosa que dice es el tema de no poder abrazar a la madre en ese momento importante en la vida de cada mujer. Pero no es así. La madre, de hecho, no solo está con la novia gran parte de la ceremonia, también está bajo la jupá, en el momento donde se celebra y donde se consagra el casamiento. Así que esto no es así. Podés volver a ver el episodio, quizás. Ojalá no me sigan apareciendo este tipo de videos. Mira, nadie te obliga a hacer clic y a entrar al video. Nadie te obligó a entrar a este video y a escribir este comentario. La verdad, no entiendo por qué escribiste este comentario. Horrible. No sé si te pareció horrible el casamiento, si te pareció horrible cómo hicimos el video, el documental, si te pareció horrible alguna parte específica del video. Tu comentario nada más dice horrible. Así que podés ser un poco más específico. ¿Por qué celebran algo que está arreglado, pactado? Se celebra el amor, la libertad de ser y de elegir. De vuelta, ¿quién dijo que está pactado? ¿Quién dijo que está arreglado? Muy parecido al anterior, nadie dijo que este matrimonio, ni los matrimonios en general de los judíos ultraortodoxos están arreglados o pactados. No sé de dónde han sacado esta información, pero bueno, falso. Muy interesante. Quisiera saber si estas bodas pasan siempre cuando alguien se va a casar o solo cuando es el hijo de algún rabino muy importante. Muy buena pregunta. Lo cierto es que las bodas en Israel, no solo de los judíos ultraortodoxos, en Israel son muy numerosas. No sé cuántos de ustedes estén casados y cuántos hayan celebrado su boda, hayan hecho alguna fiesta. De hecho, si estás casado o casada y celebraste tu fiesta, escribinos en los comentarios cuántas personas invitaron. No tengo números oficiales, ¿ok? Pero yo diría que en promedio las bodas acá tienen más o menos 300, 400 invitados. Me parecería algo normal si me invitan a una boda y hay 400 invitados. Me parecería normal. Ahora bien, esta boda en particular que fuimos y filmamos para el documental fue una boda importante porque la persona que se casaba era el nieto del rabino de la comunidad. Por lo tanto, muchas personas de la comunidad fueron a presenciar el momento, fueron invitados a la boda. No todas las bodas judías ultraortodoxas son de esta magnitud, sí son grandes, pero esta en particular fue más grande. Hasta acá llegamos con la primera parte de reaccionando o contestando sus comentarios sobre el documental. Si este video llega a 3000 likes, vamos a hacer la segunda parte. Déjenos un comentario, dejen un like, suscríbanse también al canal y hacemos la segunda parte. Pero bueno, todo depende si les gusta este video, si dejan un like, si escriben comentarios y si se suscriben al canal. Hay que suscribirse al canal. Así que nos vemos.